Capernaum era la ciudad favorita de Jesús, su base de operaciones, el lugar donde más tiempo pasó, donde más milagros realizó, y fue la ciudad que recibió la condena más brutal que jamás salió de sus labios. Peor que Sodoma, esta es la historia más incómoda sobre el rechazo que vas a escuchar. Para entender la magnitud de lo que ocurrió, necesitas dimensionar primero qué significaba Capernaum en el ministerio de Jesús. Mateo capítulo 4, versículo 13, la llama explícitamente su ciudad. No Nazaret, donde creció, no Belén, donde nació, Capernaum, un pueblo pesquero en la costa noroeste del mar de Galilea, con aproximadamente 1.500 habitantes, suficientemente pequeño para que todos se conocieran, suficientemente grande para tener sinagoga propia. Jesús no eligió Jerusalén, el centro religioso, no eligió Séforis, la capital administrativa a solo 6 kilómetros de Nazaret. Eligió un pueblo de pescadores donde el olor a tilapia impregnaba cada calle, y allí concentró el mayor despliegue de poder sobrenatural registrado en los evangelios. La suegra de Pedro, sanada de fiebre, el paralítico descendido por el techo, el siervo del centurión curado a distancia, la hija de Jairo resucitada, la mujer con flujo de sangre tocando su manto, el endemoniado en la sinagoga liberado, ciegos, sordos, cojos, leprosos. Mateo capítulo 8 describe que al atardecer le traían todos los enfermos y endemoniados, y la ciudad entera se agolpaba a la puerta, ciudad entera. 1.500 personas viendo sanidades masivas noche tras noche. Pero falta revelar lo que esos milagros no produjeron. Marcos capítulo 6 registra algo perturbador. Jesús regresó a Nazaret después de meses de ministerio explosivo. La gente de su pueblo natal lo escuchó enseñar en la sinagoga y se escandalizaron. La frase exacta es brutal. No pudo hacer allí ningún milagro, no que no quiso, no pudo. Y Marcos añade que Jesús estaba asombrado de la incredulidad de ellos. El Hijo de Dios asombrado. La palabra griega es etaumasen, el mismo verbo usado para describir el asombro de las multitudes ante sus milagros. Pero aquí es Jesús quien experimenta asombro, y no el bueno. Lo que ocurrió en Nazaret fue el preludio de algo peor. Corazín, Betsaida y Capernaum formaban un triángulo geográfico de apenas 5 kilómetros de radio. Puedes caminar de una a otra en menos de una hora. Las tres ciudades compartían comercio, familias extendidas y acceso directo al ministerio de Jesús. Betsaida era el hogar de Pedro, Andrés y Felipe. 3 de los 12 apóstoles nacieron allí. Capernaum tenía la casa de Pedro, donde Jesús estableció su centro de operaciones. Corazín, en las colinas sobre el lago, era parada obligatoria en las rutas de enseñanza. Durante aproximadamente 3 años, estas 3 ciudades tuvieron acceso privilegiado que ningún otro lugar del planeta experimentó. Y aquí viene la primera revelación que cambia todo. Los evangelios no registran ni un solo converso notable de estas ciudades, aparte de los discípulos originales. Ningún líder religioso convencido. Ningún testimonio de transformación comunitaria. Nada. Miles de milagros. 0 arrepentimiento colectivo. Lucas capítulo 10 documenta el momento exacto en que Jesús pronunció las palabras más duras de su ministerio terrenal. El contexto es crucial. Acababa de enviar a 70 discípulos de 2 en 2 a predicar. Les dio instrucciones específicas sobre qué hacer si una ciudad los rechazaba. Sacudir el polvo de los pies como testimonio contra ella. Y entonces, sin transición, sin suavizar el golpe, pronunció la condena. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! La palabra ay en griego es uai. No es lamento pasivo, es pronunciamiento judicial.
la misma palabra que los profetas del Antiguo Testamento usaban para declarar juicio inminente. Isaías la usó contra Babilonia, Ezequiel contra Tiro, Amós contra las naciones enemigas de Israel, y ahora Jesús la usa contra pueblos judíos que habían presenciado sus milagros. El fundamento del juicio es devastador en su lógica. Si en Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que se hicieron en ustedes, hace tiempo que se habrían arrepentido cubiertos de ceniza. Tiro y Sidón, ciudades paganas, fenicias, adoradoras de Baal y Astarte, símbolos históricos de orgullo comercial y decadencia moral. Los profetas las habían condenado repetidamente, y Jesús dice que habrían respondido mejor que Corazín y Betsaida. Pero la sentencia sobre Capernaum fue aún más brutal. ¿Y tú, Capernaum, serás satisfecha hasta el cielo? Hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que en ti se han hecho, habría permanecido hasta hoy. Sodoma, el nombre que durante 1800 años había sido sinónimo de perversión extrema. La ciudad destruida con fuego del cielo, en Génesis 18. El ejemplo máximo de juicio divino en toda la tradición judía. Y Jesús dice que Sodoma habría respondido mejor que Capernaum, que el juicio de su ciudad favorita será más tolerable para Sodoma en el día del juicio que para Capernaum. Dimensiona lo que eso significa. Sodoma no tuvo ningún milagro, ninguna enseñanza, ningún profeta residente, solo 2 ángeles una noche antes de la destrucción. Capernaum tuvo al Hijo de Dios 3 años, milagros diarios, enseñanzas en su sinagoga cada sábado, acceso personal al Mesías, y precisamente por eso su rechazo era exponencialmente peor. El principio que emerge es incómodo para cualquier teología cómoda. La responsabilidad es proporcional al privilegio. Más revelación significa más exigencia. Más milagros significan más accountability. Las ciudades paganas, que nunca vieron nada, serán juzgadas por lo poco que sabían. Las ciudades que lo vieron todo serán juzgadas por esa totalidad. No hay neutralidad posible cuando la evidencia es abrumadora. El silencio se convierte en veredicto. Y entonces surge la pregunta que ningún teólogo resuelve fácilmente. Si los milagros no producen arrepentimiento, ¿para qué sirven? La respuesta está enterrada en un versículo que la mayoría pasa por alto. Mateo capítulo 11, versículos 25 y 26. Inmediatamente después de la condena a las ciudades. Jesús oró en voz alta: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Escondiste, revelaste, la soberanía divina operando detrás del rechazo humano, no como excusa para la incredulidad, sino como explicación de por qué los sabios y entendidos de Capernaum no entendieron lo que pescadores analfabetos sí captaron. El orgullo intelectual y religioso funcionó como barrera. Ellos conocían las Escrituras, sabían cómo debía actuar el Mesías, y Jesús no encajaba en sus categorías. Pero aquí viene la segunda revelación que redefine todo el episodio. Los arqueólogos que excavaron Capernaum en el siglo XX descubrieron algo que los textos antiguos no registran. Debajo de la sinagoga de piedra caliza blanca del siglo IV, encontraron los cimientos de basalto negro de una sinagoga anterior. Datación: siglo I, la sinagoga original donde Jesús enseñó. Y los cimientos muestran evidencia de destrucción violenta consistente con los eventos del año 70, cuando Roma aplastó la revuelta judía. La maldición se cumplió físicamente. Pero el detalle más revelador está en lo que no encontraron. Las excavaciones en Corazín, Betsaida y Capernaum muestran patrones de abandono gradual. No destrucción instantánea como Sodoma, no fuego del cielo, sino decadencia progresiva.
población que fue disminuyendo generación tras generación, comercio que se trasladó a otras rutas, relevancia que se evaporó hasta que solo quedaron ruinas. El juicio no siempre es espectacular. A veces es simplemente el retiro silencioso de la presencia, la oportunidad que no vuelve, la ventana que se cierra sin ruido. Capernaum siguió existiendo durante siglos después de la partida de Jesús, pero nunca volvió a ser lo que fue. La gloria se había ido, y nadie se dio cuenta hasta que fue demasiado tarde. El costo humano de ese rechazo trasciende las estadísticas arqueológicas. Piensa en un pescador específico de Betsaida, no Pedro ni Andrés, que sí siguieron a Jesús, sino el vecino de Pedro, el hombre que lo vio dejar las redes, que escuchó los rumores sobre milagros, que probablemente presenció alguna sanidad, que asistió a la sinagoga cuando Jesús enseñaba, y que cada mañana volvió a su barca como si nada hubiera cambiado. Los registros arqueológicos muestran casas de pescadores en Betsaida con anzuelos, pesas de red y restos de pescado procesado. Vidas ordinarias, rutinas establecidas, personas que tenían al Mesías caminando por su calle y eligieron la seguridad de lo conocido sobre el riesgo de lo eterno. No eran malvados, ese es el punto más perturbador. Sodoma fue destruida por perversión activa. Intentaron violar ángeles. Corazín, Betsaida y Capernaum fueron condenadas por algo mucho más sutil, indiferencia pasiva. Vieron los milagros, escucharon las enseñanzas, asintieron con la cabeza y al día siguiente todo seguía exactamente igual. Ningún cambio de dirección, ninguna respuesta existencial, ninguna transformación. Y Jesús declaró que eso era peor que Sodoma. El mecanismo psicológico detrás de ese rechazo es reconocible. Familiaridad. Jesús era demasiado cercano. Conocían a su madre. Habían visto crecer a sus hermanos. Santiago y José y Simón y Judas, dice Marcos capítulo 6. Sus hermanas vivían entre ellos. El carpintero de Nazaret no podía ser el Mesías, porque los Mesías no vienen de familias que conoces. Los Mesías no huelen a serrín. Los Mesías no tienen hermanos menores que puedes recordar cuando se orinaban en la cama. La cercanía produjo desprecio. El fenómeno se repite en cada generación. Las personas más difíciles de alcanzar son las que crecieron en la iglesia, los hijos de pastores que vieron demasiado detrás del escenario, los que conocen el lenguaje religioso tan bien que ya no les significa nada. La familiaridad con lo sagrado produce inmunidad a su poder, pero el rechazo de Galilea tenía otra capa más profunda. Los líderes religiosos de Jerusalén tenían razones teológicas para rechazar a Jesús. Violaba el sábado según su interpretación, blasfemaba al perdonar pecados, desafiaba las tradiciones de los ancianos. Pero los pescadores de Capernaum no tenían esas objeciones sofisticadas. Su rechazo era más visceral, más honesto en cierto sentido. No querían cambiar. Los milagros eran espectáculo gratuito. Las enseñanzas eran entretenimiento, pero cuando Jesús empezó a hablar de arrepentimiento, de negarse a sí mismo, de tomar cruces, de perder la vida para ganarla, las multitudes comenzaron a evaporarse. Juan capítulo 6 registra el momento exacto. Después del discurso sobre comer su carne y beber su sangre, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. El texto griego dice literalmente que caminaron hacia las cosas de atrás, regresaron a sus vidas anteriores. Los milagros atraen, las demandas repelen, y Jesús nunca bajó sus demandas para retener audiencia. El contraste con ministerios modernos es incómodo pero necesario. La estrategia contemporánea suele ser exactamente opuesta: maximizar milagros, minimizar exigencias. Llenar estadios con promesas de bendición,
evitar menciones de cruz y negación propia. Los resultados numéricos parecen impresionantes, pero Jesús, con todo el poder del universo a su disposición, terminó su ministerio galileo con 11 seguidores comprometidos de ciudades que debieron haberlo adorado. La tercera revelación es la más perturbadora de todas. Jesús sabía exactamente lo que estaba pasando y continuó de todos modos. Lucas 10 no muestra sorpresa en sus palabras. No hay decepción inesperada. Las ciudades no lo tomaron desprevenido. Cuando pronunció las maldiciones, estaba articulando una realidad que había observado durante 3 años. El propósito de los milagros nunca fue producir conversiones masivas. Esto contradice casi todo lo que asumimos sobre el ministerio de Jesús. Imaginamos que quería llenar estadios, que cada sanidad era un intento de convencer, que cada señal era marketing divino. Pero los textos muestran otra cosa. Jesús frecuentemente pedía silencio después de los milagros, ordenaba a los sanados que no contaran a nadie, huía de las multitudes que querían hacerlo rey. Los milagros eran autenticación, no manipulación. Establecían credenciales, demostraban autoridad, validaban el mensaje, pero la decisión de responder permanecía completamente con cada individuo. Ningún milagro obligaba a nadie a creer. Y eso explica por qué ciudades enteras pudieron presenciar lo sobrenatural y permanecer exactamente donde estaban. El libre albedrío funciona incluso ante evidencia abrumadora. La implicación teológica es masiva. Si los milagros garantizaran conversión, Dios podría simplemente multiplicar señales hasta que todos creyeran. Pero eso produciría autómatas, no adoradores, robots programados, no hijos libres. La insistencia divina en preservar la libertad humana es tan fuerte que permite el rechazo incluso cuando el costo es la destrucción de ciudades enteras. Y eso nos lleva al patrón que se repite a lo largo de toda la Escritura. Noé predicó 120 años. 8 personas entraron al arca. Elías confrontó a 450 profetas de Baal con fuego del cielo. Israel siguió adorando ídolos una generación después. Ezequiel vio visiones que ningún otro ser humano presenció. Su audiencia lo consideraba entretenimiento. He aquí que tú eres para ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Oír sin hacer, ver sin cambiar, presenciar sin responder. El patrón galileo no era nuevo. Era la continuación de milenios de rechazo disfrazado de interés religioso. Pero la respuesta de Jesús al rechazo revela algo que rara vez se predica. No abandonó las ciudades inmediatamente después de percibir la resistencia. Continuó enseñando, siguió sanando. Persistió durante años a pesar de saber el resultado final. La paciencia divina operó hasta que el juicio se volvió inevitable. No hubo precipitación ni venganza impulsiva, solo el reconocimiento eventual de que algunas puertas se cierran desde adentro, y cuando finalmente pronunció las maldiciones, no había ira descontrolada. El tono del texto griego es judicial, no emocional. Jesús estaba describiendo consecuencias, no deseando destrucción. La diferencia es crucial. Un padre que advierte a su hijo sobre el fuego no quiere que se queme. Pero si el hijo insiste en tocar la llama, el resultado es inevitable. Las maldiciones sobre Galilea eran advertencias finales, no maldiciones mágicas. Estaban describiendo el futuro que esas ciudades habían elegido para sí mismas. El rechazo tiene consecuencias inherentes, no porque Dios sea vengativo, sino porque separarse de la fuente de vida produce muerte. Rechazar la luz produce oscuridad. Ignorar la salvación produce perdición, no como castigo arbitrario, sino como resultado natural de decisiones acumuladas.
Las excavaciones arqueológicas en Capernaum revelaron algo perturbador. Debajo de la sinagoga de piedra caliza blanca del siglo IV, encontraron los cimientos de basalto negro de la sinagoga original, la misma donde Jesús enseñó, la misma donde lo rechazaron. Los bloques de piedra aún muestran marcas de fuego del año 70. El patrón se repite. No es que Dios abandone, es que el rechazo persistente tiene consecuencias que se materializan en piedra y ceniza. La misericordia tiene límite temporal, no porque Dios se canse, sino porque las decisiones humanas cristalizan en destino. Hoy puedes caminar entre esas ruinas, tocar el basalto negro calentado por el sol de Galilea, sentir bajo tus dedos las mismas piedras que sintieron los pies de personas que vieron milagros y dijeron que no. El silencio del lugar es absoluto, solo viento entre columnas rotas. Las piedras aún esperan respuesta.